Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Blanca Mozo y tengo el gusto de estar con ustedes en este su programa de Economía Actual. Vamos a estar los miércoles de 9 a 9 y media y hoy particularmente estoy sumamente contenta porque tengo el gusto de tener conmigo a Emilio Ángeles. Vamos a abrir una serie de programas dedicados a precios de transferencia. Emilio es contador, es abogado y tiene una experiencia de más de 20 años en precios de transferencia. Entonces, pues bienvenido, Emilio, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, básicamente estamos abriendo con esta serie de programas dedicados a precios de transferencia, justamente porque de economía actual, pues lo más actual de la economía justo es la mundialización del comercio. Y para hablar de la mundialización del comercio, pues justo de todo lo que tiene que ver, o la mayor parte de las operaciones que se hacen a nivel internacional, se hacen en buena parte en empresas multinacionales, entre empresas multinacionales, y eso tiene que ver directamente con precios de transferencia. Entonces, más o menos para dar un contexto de cuánto es lo que equivale el comercio internacional. En el 2017 la cifra fue de 18, más o menos 18 billones de dólares a nivel internacional. Entonces, eso nos habla de que es pues un mundo de operaciones que se hacen día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Prácticamente no estamos ya teniendo fronteras con el comercio internacional, pues vemos cada vez hay mucha más apertura. Actualmente el comercio cibernético también es impresionante. Entonces, de ahí recae la importancia de precios de transferencia. ¿Y qué es precios de transferencia? Pues justamente es evaluar las operaciones, darles un valor de mercado a las operaciones que se hacen entre partes relacionadas, y esto se da con base en un concepto que nosotros conocemos como el concepto Amsler, que es el concepto de plena competencia, que está en nuestra legislación, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 179, pero también está en los tratados internacionales y para mayor referencia está en las directrices de la OCDE. Entonces, si nos quieres Sí, platicar, con gusto. Emilio. Este concepto empezó a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados empezaron a solicitarle a las empresas internamente a sufragar los gastos, pues, de todo lo que se producía del armamento. Entonces empezaron a incrementar los impuestos. Las empresas internamente empezaron a checar dónde podían menos generar una carga tributaria dentro de cada uno de esos países, y pues vieron la forma de poder mandar sus operaciones a otras entidades, a otras regiones, a otra parte del mundo. Entonces, este concepto se presenta mayormente en la Primera Guerra Mundial, luego con una intensidad mayor en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que una vez acabando esta Segunda Guerra, lo que es las Naciones Unidas se ponen de acuerdo para formar un grupo fiscal, un grupo de economía y poder regular los impuestos en cada uno de los países. Sí, en 1960 empieza justamente la creación de la OCDE y se da, su surgimiento es principalmente dar toda la asistencia administrativa para la reconstrucción pues de sobre todo una Europa pues muy deteriorada, y también para sentar las bases de todo lo que es esta participación o esta repartición fiscal, ¿no? Así Entonces, es. fue un momento pues sumamente importante donde las naciones empiezan a discutir de qué manera es lo más viable para hacer esta segmentación de ingresos tributarios. Así es, de hecho aquí en México se abren las fronteras con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que van a reconstruir los americanos a Europa. Posteriormente, ya cuando empiezan a regresar a Estados Unidos, los americanos empiezan a idearse un tipo de operaciones económicas, cómo podrían regresar a los mexicanos aquí al país, y se crean lo que es la industria maquiladora, el sector maquilador, que son empresas que se ponen en la frontera,
donde el inventario viene en consignación, donde la maquinaria viene prestada. Entonces empiezan a regular, y es que ahí, a partir de 1995, dentro de la ley del impuesto sobre la renta en México, es cuando se introduce este concepto de precios de transferencia. Pero en 1995 se introduce como tal el concepto para la industria maquiladora. Efectivamente, solo la industria maquiladora. A partir de 1997 se abre para los demás sectores, empiezan a meter todos los mecanismos de regulación, y es cuando el gobierno empieza a tener mayor actuación. Sí, que es justo cuando nosotros nos conocimos, porque desde ese tiempo pues ya nosotros estábamos en esta materia, que es una materia muy bonita y muy apasionante. Recuerdo que cuando yo inicié en el SAT, oía ya, eras legendario. Muchas gracias. Sí, estuvimos ahí un par de años viendo, además de precios de transferencia, un poco de título quinto, que es operaciones con residencia en el extranjero, pagos con fuente de riqueza, y fue muy interesante esa parte. Ahora, regresando un poquito al tema de precios de transferencia, pues es regular todas las operaciones de ingresos y egresos que generan todas las empresas en México. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa que una compañía tenga un ingreso alto y un costo bajo o egresos bajos. Y entre partes relacionadas o hermanos, que si lo podemos llamar coloquialmente, pues tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, el caso de un auto. Si yo se lo quiero vender a mi hermano, a lo mejor no me voy a ir por el libro azul ni voy a ver la mayor forma de sacarle una rentabilidad. Le puedo hacer ciertas consideraciones y se lo vendo más barato. Y precios de transferencia es para que se lo venda como si fuera una empresa independiente, sí que existan este tipo de características que limiten. Y, a final de cuentas, generar una rentabilidad adecuada. Sí, se lo puedes vender a tu hermano más barato, pero también se lo puedes vender a meses sin intereses o sin ninguna garantía de por medio. Y ese tipo de cosas justo son las que también estudia precios de transferencia. No es solamente la parte de el precio en sí o el valor en sí, sino todo lo que hay detrás en cuanto a un concepto de negocios. O sea, ¿qué tanto es negocio para ti la operación? Como te decía, no solamente es el fijar el precio, sino todas las condiciones de la compra-venta que hay, ¿no? Como en este caso puede ser pues los meses de intereses o que no tienes ninguna garantía, todo ese tipo de cosas que se dan entre partes relacionadas. De acuerdo. ¿No? Sí, yo creo que uno de los conceptos que se han venido desarrollando y ahorita con esta nueva reforma del 2020 le van a dar mayor impulso es la razonabilidad de negocios. O sea, que exista una substancia dentro de la operación. Se ha oído mucho ahorita de los factureros, por ejemplo, donde pues realmente pues, es una factura y no hay una operación real al final, ¿no? Sí. Entonces, debe de haber una substancia. Si realmente estoy vendiendo una maquinaria, que el precio sea como si fuera un independiente. Oye, ¿qué tipo de elementos tomo para valorar una maquinaria? Tengo que contratar a un experto en maquinarias. Luego no hay expertos para valorar una maquinaria, por ejemplo, que produzca papel, porque es una maquinaria muy específica que construyeron para esa industria en específico. Sí, y al final tienes que ver, bueno, precios de transferencia lo que parte es de un principio donde ganen las dos partes, ¿no? O sea, donde tanto sea negocio tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Es correcto? ¿No? Entonces, el que va a comprar tiene que ver que esa maquinaria cuánto beneficio le va a generar. Por supuesto. Y el que va a vender, pues también, o sea, tiene que ver que ese precio pues sea algo razonable en el mercado. Entonces, como dices, a veces esa parte pues es muy interesante para nosotros y muy laborioso de determinar, ¿no? Sí, es con mucho detalle. Ajá. Si nos basa... permites, en programas posteriores vamos a platicar un poco más a fondo de este tipo de operaciones, pero sí es una materia sumamente rica justo por esto, porque como decías, o sea, ¿cómo le das valor a algo que es único en el mercado, que no existe más, ¿no? Entonces, es pues revisar todo lo que tenemos que es el marco legal, ¿no? Las NIF, todo, echar mano también de cuestiones económicas, algunos modelos incluso,
pues para llegar a algo que sea razonable para ambas partes. Así es, lo que buscan los fiscos a final de cuentas es proteger la base gravable de cada uno de sus países y que las operaciones, ya sea de México con el extranjero o operaciones locales, se hagan de una forma razonable y de acuerdo al comercio. Si vale 100 pesos ese bien, que se vende en 100 pesos. No porque seas mi parte relacionada te lo voy a vender en 80 pesos. Si yo lo vendo más barato, evidentemente la utilidad o la rentabilidad a final de cuentas va a bajar. Sí, claro. Entonces es lo que quieren evitar, la erosión de la base gravable en los gobiernos. Y ahorita el grupo de los 20 está muy enfocado en eso, en poder regular todos los detalles para poder hacer operaciones entre partes relacionadas. Pues sí, lo que pasa es de que la operación a nivel internacional, como te decía, toda esta parte de las operaciones a nivel internacional, prácticamente más o menos el 60% se lleva a cabo entre estos países. Es correcto. Entonces, pues estamos hablando de una materia sumamente importante. Así es. Porque dependen muchas cosas, o sea, una buena legislación en materia de precios de transferencia incluso te da para una buena inversión, ¿no?, en nuestro país. O sea, te sienta las pautas para una buena inversión extranjera directa en los países donde hay esta seguridad de que hay una buena legislación en esta materia, ¿no? Sí, yo creo que aquí a los contribuyentes, ya sean inversionistas mexicanos, inversionistas extranjeros, les debe dar una seguridad legal, tener reglas claras, reglas que no vayan cambiando año con año y en un periodo de 5 años, porque si tú pones una empresa, a final de cuentas estás pensando en el largo plazo, no estás pensando en el corto ni en el mediano plazo. Si vas a poner un negocio, pues lo vas a poner pensando en que vas a tener rentabilidades. Un negocio tiene un ciclo de vida. Cuando nace, en su evolución y a lo mejor en el largo plazo, pues si no lo mantienes bien, si no buscas mercado, pues sí, esa empresa va a acabar. Los grupos van creciendo, se van generando inmobiliarias, se van generando manufactureras, se van generando distribuidoras, empresas que son un centro de financiamiento para todo el grupo, se van diversificando. Sí, incluso dentro de las manufactureras se van especializando, ¿no? Hay el caso de las autoparteras. Así es. Hay empresas que se dedican únicamente a ciertas cosas porque al final pues hemos evolucionado tanto, todo ya se hace tan complejo que necesitan forzosamente tener una especialización. Entonces, ese tipo de operaciones entre ellas, pues también hay que evaluarlas, ¿no? Es correcto. De ahí, por ejemplo, que ahorita iniciamos platicando del sector maquilador IMEX, que es de exportación, que es bien importante para el país. Estos modelos de negocios se copiaron en Centroamérica, se copiaron en China hace muchos años, donde pues pones la mano de obra, el inventario no es tuyo, la maquinaria no es tuya, pero está dentro de tu nave industrial, ¿sí? Como si fuera tuyo. Entonces, el residente en el extranjero, o otra empresa del extranjero que es tu inversionista o tu parte relacionada, pues está apostando para poder tener mejores costos, finalmente. ¿Sí? Evidentemente, si tienes una maquinaria de un extranjero que está dentro del negocio de otra empresa en otro país, se genera un establecimiento permanente, legal y económico. Entonces, hay medios de regulación. México renuncia, por ejemplo, a ese tipo de temas para efectos de que solamente se grave la transformación del producto y que ese producto luego se exporte con esas características y una vez exportado, pues allá en el otro país se va a vender y evidentemente pues, se va a acumular y pagar los impuestos respectivos. Sin embargo, el gobierno mexicano tendría derecho a que esos productos que se están vendiendo en aquel país se pudieran gravar aquí en territorio nacional. Entonces se va a generar una doble tributación económica y legal. México renuncia a ese tipo de operaciones, sin embargo, se tiene que gravar por otro tipo ya de transformación del producto que se hizo para mandar a aquel país. Sí, porque al final de cuentas se graba por lo que se hace en México, ¿no? Es correcto. Como dices, la maquinaria pues no está en México, bueno, está en México, pero no es de la empresa México, entonces, pero sí hay una transformación y eso sí se hace en México, entonces es por lo que se tiene que grabar, ¿no? Así es. De ahí también el concepto de precios de transferencia es transferir un precio, una operación, una contraprestación. ¿De qué? Bienes, servicios, intangibles, intereses. Cualquier operación que puedas tú generar con alguien, y más si es una empresa que está dentro del mismo grupo, dentro de tu mismo ámbito,
evidentemente pues va a tener las características normales de una economía. Sí. ¿Sí? Y estas características de la economía pues deben de generar un margen de rentabilidad, una tasa de interés razonable, una tasa de regalías pagada al extranjero, siempre y cuando tenga el derecho a pagar por la marca, por el intangible. Que es y con base también, perdón, en cuánto es lo que vale esa marca, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo los esfuerzos? Porque justamente esta ha sido la discusión, las grandes discusiones, ¿no? O sea, ¿quién ha hecho qué para reforzar una marca? Porque una marca no nada más es el nombre, sino es todos los esfuerzos que hay atrás, ¿no? Y entonces, ¿quién desarrolla esos esfuerzos en cada parte o sea, en cada país, ¿no? Y entonces, con base en eso, pues, ¿quién merece ese ingreso y cuánto, ¿no? Sí, una retribución por un intangible, Ajá. una marca, por ejemplo, a lo mejor tenemos marcas aquí en México que se han desarrollado desde los años 20, desde los años 30, y vamos, son conocidas, ¿no? A final de cuentas, del pan, de cemento, etcétera. Sin embargo, hay otras marcas que también se han desarrollado, o patentes, por ejemplo, del ingenio mexicano, que eso nunca ha tenido una retribución. Y de repente algún accionista se le ocurre, oye, pues esa marca siempre ha estado y nunca he recibido nada, ¿no? Yo fui el creativo, yo la puse en el mercado. Sí, pero desarrollaste una campaña publicitaria. ¿Cuánto te costó esa campaña publicitaria? No te costó nada. Ahorita la vas a vender. ¿Sí? Es cuando los fiscos como que no le dan mucha sustancia a ese tipo de operaciones, que son de las más difíciles, ¿no? Sí, sí, son de Porque las más complejas. la compra-venta de un producto entre empresas relacionadas pues se transforma, se pone en los canales de distribución, se llega a los almacenes y se vende. ¿Sí? ¿Quién lo vende? ¿El que lo produce o tengo una distribuidora que es mi parte relacionada y esa lo distribuye localmente o lo manda al extranjero? O sea, tiene que haber la sustancia de los canales de distribución a final de cuentas para este tema. Precios de transferencia no solamente está enfocado en operaciones o hacer que la ley nos pide que hagamos un estudio, un reporte para soportar que esas operaciones sean a valores de mercado. Ahorita está como tal. Y te da los lineamientos ahí de, o sea, bueno, no tan profundos como por ejemplo en Estados Unidos, pero sí te da los lineamientos de la metodología que tienes que seguir, cuáles son las características que tiene que tener el estudio de precios, y de ahí te refiere a las directrices, ¿no? de precios de transferencia de la OCDE. Y todo eso tienes que ir cumpliendo por cada parte relacionada y por cada operación. Es correcto, ¿no? Es correcto. Aunque nuestra ley del impuesto a la renta es muy general, te da la metodología, pero en concepto. Sí, como tú comentas, la 482, que es la regularización norteamericana, ahí te da ejemplos. Te dice qué le tienes que sumar, qué le tienes que restar. ¿Sí? Si es la comparación por un año, si es la comparación por un ciclo económico. El ciclo económico, ¿cómo se define? 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo del sector. Y te van dando ejemplos de cada una de las operaciones que puedes ir tú regulando. En México difícilmente ahorita llegamos a ese tipo de manuales, handbooks que les llaman en inglés, perdón por el anglicismo, pero esperemos evolucionar con un manual que traiga todos los ejemplos o la mayoría de los ejemplos para que nuestras generaciones puedan irse desarrollando en las universidades, en los centros de trabajo, porque ahorita, por ejemplo, para hacer un estudio, un reporte de precios de transferencia, para evaluar una operación de venta de un bien, que puede ser un producto transformado, que puede ser un producto distribuido, que puede ser una tasa de interés, usted tiene que ir con los asesores especializados en algún momento, pero las empresas pueden tener in-house, ¿sí? Dentro una persona especializada. El otro tema, bueno, y ¿quién me dice que es una operación como si la hiciera como un independiente? Técnicamente me tengo que comparar contra algo. Sí, claro. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo un producto en 10 pesos, pues me tengo que comparar contra otro producto que sea algo similar, que más o menos valga lo mismo. Ahí el tema justamente es encontrar algo similar, ¿no? Que es justo la complejidad de nosotros, ¿no? Entonces, ya casi nos vamos, y este tema, bueno, es amplísimo, nos podríamos quedar aquí yo creo que todo el día. Entonces, un poco vamos cerrando con las conclusiones. De acuerdo. Y bueno, seguimos con este tipo de programas de qué son los precios de transferencia, porque apenas
apenas fue la apertura. Así es, vamos en los próximos programas vamos a ver contra qué se compara, ¿sí? Para poder comprobar que realmente sí son un valor razonable. Sí. Las normas de información financiera también me hablan de este concepto, pero no son claras matemáticamente, como la regla 482 que decíamos. Entonces, no, es que te lo da para interpretación, o sea, lo que te maneja la ley en México es que tienes que irte a las directrices y bueno, ahí pues tienes que estudiar y seguir lo que te dice las directrices, pero como dices, o sea, no es como la 482 que te va marcando, mira, aquí vas a hacerle así y así, sí, o sea, tienes que hacerte de muchas herramientas para llegar a un valor razonable de acuerdo a precios de transferencia. Así es, y esto nos da para platicar muchísimo, pero ahorita creo que ya estamos... Sí, si gustas, decimos nada más los métodos que nos marca la ley y que son básicamente 6. Son 6, están en el artículo 180 de la ley de impuestos a la renta. Ajá. Comparas un precio contra un precio, o si vemos un estado de resultados, pues comparar una utilidad bruta contra otra utilidad bruta. Ajá. De empresas del sector que sean empresas públicas, o a nivel de utilidad operativa, comparas una rentabilidad de utilidad operativa. Hay que sacar razones financieras o indicadores financieros a final de cuentas. Sí, y de ahí el artículo 180 de la ley de impuesto a la renta te habla de que si tienes más de 2 comparables, tienes que hacer un rango de precios de transferencia, o sea, tienes que hacer un rango de valor y te marca ahí cómo con ese rango de valor vas a poderte comparar, ¿no? Como vemos aquí todo cae en la economía, porque los rangos de valor, la comparabilidad, todos los temas de razones financieras son muy económicos, a final de cuentas. Todo es muy económico y además, o sea, lo que nos dicen mucho las directrices es no solamente es el precio, sino también las condiciones, de lo que hablábamos al principio. O sea, las condiciones son sumamente importantes y entonces eso también es muy económico, porque al final tienes que ver, por ejemplo, ahora que la economía ha bajado, pues no es lo mismo compararte en este año que el año pasado, hace 2, 3 años, ¿no? La economía va cambiando y eso también lo tiene. Los precios van cambiando, las rentabilidades o los márgenes de utilidad de las empresas pueden ir cambiando. Claro, va a existir un rango estadístico económico. Sí, claro. Que tenemos que ver cómo se comporta, ya sea en el año o en un ciclo económico. Sí. Y tenemos que soportarlo, ¿por qué? Dar las razones, los argumentos, ¿sí? Para poder llegar a una razonabilidad, y perdón que repite este concepto, pero es la base. Es la base. Es la base. ¿Sí? Aquí vamos a dar los datos de Emilio, no sé si aquí están, y bueno, también los míos. Emilio y yo estamos en SCAD y estos son nuestros datos. Nosotros vamos a continuar con esta serie de programas. Así es. Vamos a hablar en términos de precios de transferencia, pero también en términos generales de la economía, cosas de tendencia, y espero que nos sigan acompañando. Como les comentamos, esto apenas inicia. Así es. Porque precios, bueno, ni siquiera llegamos a los métodos. Muy bien. ¿No? Pues muchísimas gracias, Emilio, y un placer. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y aquí nos vamos a estar viendo. Gracias.